La mía, la suya, la de todos y todas. Ve, aquí me están diciendo, don Roberto Artavia me está diciendo, camino a San José por la Bernardo Soto, la fila por el puente Embudo, cerca del aeropuerto, es de kilómetros, de kilómetros. Se debe a que seguimos importando, esto lo dice otra persona, seguimos importando carros y no sacamos los peroles viejos que no tienen ni RITEVE. Deberían obligar a las agencias de carros a sacar de circunvalación por lo menos un 3% de los carros viejos, que busquen a los dueños y se los cambien por un plan de pagos. Bueno, aquí ahora ya todo el mundo quiere arreglar la cosa, pero lo cierto es que dicen que las presas son impresionantes. Señoras y señores, tengo un invitado muy especial. Ahorita lo presento porque antes de presentarlo a él voy a hablar de otra persona especial, otro costarricense. Eso porque me encanta cuando logro mostrar a ustedes a personas tan destacadas de nuestro país, no solo aquí, sino fuera de aquí y reconocidos fuera de aquí también. El presidente, don Ernesto Ginesta, que es preside una organización que tiene que ver con impartir justicia, ocupa el primer lugar en el índice de calidad de las sentencias de los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica, según un estudio publicado en Inglaterra. Don Ernesto Ginesta es magistrado de la Sala Cuarta. Recientemente se hizo el estudio que investiga la calidad de las decisiones de 152 magistrados de 11 Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica. En él se revela información de expertos que evaluaron a los magistrados basados en 4 puntos específicos, especialmente en lo que se refiere a la calidad interna como externa, o sea, logicidad y jurisprudencia nacional e internacional y uso de la doctrina legal para los que más conocen del tema. Así que felicidades a don Ernesto Ginesta. Y anoche, la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional entregó el premio Manuel María de Peralta 2015, que se otorga a un costarricense sobresaliente en el área de derecho internacional, política internacional y diplomacia. O sea, que nos representa, que nos ha representado en las grandes ligas, en los grandes temas, en este caso de comercio internacional. Él es don Ronald Saborío Soto. Él está aquí conmigo, consultor internacional de comercio, profesor de Derecho Internacional del Comercio de la Universidad LID, ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio y ante la OCDE, de lo que hemos estado hablando en Costa Rica, oído hablar. Presidente del órgano de solución de diferencias de la OMC, en sesión especial. Es un honor, don Ronald, tenerlo por acá, de verdad, aprovechando que está en Costa Rica, porque don Ronald ha hecho mucho por Costa Rica desde afuera, trabajando en estos organismos internacionales. Un premio a una carrera de ¿cuántos años, don Ronald? Buenos días. Buenos días, doña Amelia, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo su invitación. Pues mire, yo comencé en Derecho Internacional a mediados de los años 80, comencé a trabajar con el gobierno a finales del año 89, formalmente con COMEX a partir del 90, así que es una carrera ¿de cuánto? De casi 30 años, imagínese sí, usted. Sí, señor. En temas fuertes, decía yo, ¿qué tipo de temas? ¿En qué trabajó? ¿Cómo se desarrollaba en aquellos momentos el comercio que supongo que exterior, que supongo que es diferente a cómo se está desarrollando ahora? Pues sí, la verdad es que era diferente, pero hay cosas que permanecen a través del tiempo. Yo descubrí, acercándome al derecho internacional hace muchísimos años, la importancia que tiene para los estados, la importancia que tiene para los países y sobre todo, doña Amelia, que es una cosa que he confirmado a través de los años, el comercio internacional, el derecho internacional permite nivelar la cancha, le permite a los países pequeños jugar con reglas que le dan una situación de igualdad de derechos frente a los países desarrollados. ¿Es real eso? Eso es real. Costa Rica lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Le hemos ganado disputas muy importantes a la Unión Europea, que se ha sentado a negociar con nosotros después de 10, 20 años de negarse, cuando lo hicimos por la vía jurídica, derecho internacional, en el GATT inicialmente.
negoció con nosotros y firmamos acuerdos de banano que le ayudaron al sector muchísimo. Lo mismo frente a Estados Unidos en el caso de los textiles. Costa Rica llevó a Estados Unidos a casos muy importantes, le ganó y Estados Unidos cumplió, y lo hemos seguido haciendo. Ha habido una docena más de casos de los que se habla menos, en los que yo he participado, siempre defendiendo los intereses de Costa Rica. Y más recientemente, a través de los años, tal vez en los últimos 9 años, me ha tocado participar más bien en una condición distinta, como panelista, como árbitro, en casos entre otros países que al no lograr resolver sus diferencias en negociaciones bilaterales, llevan el caso a la máxima instancia en Derecho Internacional del Comercio, que es el mecanismo de la OMC, y en ese momento pues, deben escoger a 3 personas, 3 jueces, digamos, que deciden sobre el caso. Y me ha tocado en diferentes ocasiones hacer eso. En este momento presido un panel arbitral para el caso que llevó la Unión Europea contra Rusia el año pasado, y estamos a mitad del camino en este caso, las 3 personas, un jurista filipino, un argentino y yo. Pero ese es el tipo de actividad que he tenido. Y la otra, que es fundamental para Costa Rica, pues es la negociación de acuerdos de derecho internacional sobre comercio exterior. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de la OMC. Hasta. Fácil o difícil es eso. A mí todo el mundo me ha hablado muy bien de usted, quiero decirle, y de su trabajo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Me ha hablado excelentemente bien de usted. Aquí, oiga, don Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comercio Exterior, dice: un saludo muy especial al ex embajador Ronald Saborío por el reconocimiento a su trabajo en pro de Costa Rica. Lo saludan por Muchas Twitter. Gracias, don Marco. TLC y toda la historia. ¿Cómo es esto backstage? O sea, ¿qué está pasando atrás de todas estas negociaciones, don Ronald, ahora que ya pasaron? Pues yo creo, doña Amelia, que posiblemente lo más importante de todas estas negociaciones es lo que a final de cuentas nos impacta en el día a día. Así es. Es como estas negociaciones que en el papel tienen una forma y en las discusiones pueden levantar tanto ruido, a final del día tienen un impacto en la vida diaria de todos nosotros. Cuando uno puede ir a un supermercado y escoger una variedad de productos muchísimo mayor que la que teníamos cuando nosotros estábamos pequeños, cuando los costarricenses ya no tienen que recurrir a comprar cosas de manera ilegal, cuando había tantísimo contrabando, la gente compraba en las casas todo lo que no podía comprar en Costa Rica, o que era carísimo. Muchísimas cosas tenían prohibición para entrar a Costa Rica, a veces no lo recordamos. Había productos que no podían entrar simplemente, todo, sí. Había licencias, había todo tipo de medidas, y el mercado cambió completamente. Yo esperé una vez por no sé cuántos meses por una línea celular. Imagínese usted, yo creo que hay gente que no se acuerda de eso casi. Si usted ve cómo funciona el mercado de la telefonía celular hoy, yo no veo que los precios hayan aumentado, no veo que se hayan disminuido las líneas como tanto se anunció. Y esto no es para levantar debate. Esto lo digo con muchísima tranquilidad. Eso es simplemente para que recordemos que a través de las décadas estos acuerdos nos han servido, han funcionado bien para Costa Rica. No hay que pensar simplemente en las aperturas de mercado que a veces no le gusta a un grupo o a otro, sino en las aperturas de mercado que le han convenido a todos los costarricenses, de las que nos hemos beneficiado todos, incluidos aquellos que producen aquí e importan suministros para la producción de sus bienes de manera más barata. Aquí, entre las consideraciones de quienes le dan este premio, se habla, bueno, de que ha servido por varias décadas, ha representado a Costa Rica como embajador ante la Organización Mundial del Comercio, ha servido como representante permanente ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, tuvo la responsabilidad de ser el negociador en las rondas de Uruguay y Doha, con notables resultados para la economía costarricense, ha propiciado los acercamientos de nuestro país con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, impulsor
estratega y promotor de la política costarricense en materia de comercio exterior y relaciones multilaterales son algunos de los calificativos que lo definen, ha dicho la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional al otorgarle el premio. Y es que cuando se habla de economía en general, pero en particular de comercio exterior y todo ese tipo de cosas, usted vea qué bonito que lo aterriza directo, cercano a nosotros, pero eso siempre se ve como muy largo, obliga a la persona a permanecer fuera de su país durante mucho tiempo también, y no hay desarraigo porque precisamente tiene que estar conociendo lo que pasa en su país más que nunca, aunque vive en otra parte. ¿Cómo ha sido esa parte de su vida, don Ronald? ¿Cuántos años afuera? ¿A dónde? Un montón de años, un montón de años, de Amelia. Yo me fui a estudiar 2 años. Le dije en aquella época a mi mamá, pero si me voy 2 años. Le dijo a la mamá. Me voy 2 años solamente, eso fue en el 86. A doña Floris Saborío Soto, que estoy segura está oyendo, mi respeto, señora, siempre, que tiene puros hijos varones, pero adoran a su mamá. Le dijo a la mamá, dice. Eso es así. Pues yo le dije, mamá, me voy por 2 años y de eso se están cumpliendo 30 este año. Uno no sabe, como dice. Hay una canción de John Lennon que tiene una estrofa que me gusta mucho que dice que la vida es lo que realmente sucede cuando uno está ocupado haciendo otros planes. Ajá, claro. Y eso pasa. Yo ni siquiera me fui a estudiar esta parte del derecho internacional. Tenía muy claro, pero estábamos en el 86. Yo estaba trabajando o soñando con trabajar en mi tesis doctoral cuando llegara a ese punto. Cuando arranqué, yo pensaba hacerla sobre la seguridad externa de Costa Rica y me interesaba mucho la neutralidad. Pero estábamos en el 86, en una Centroamérica que era un polvorín. Uh-huh. y no tenía yo los temas de comercio en el radar, pero resulta que el GATT compartía la infraestructura con el instituto donde yo llegué a estudiar, uh-huh. El Instituto de Altos Estudios, y cuando yo descubrí aquello, el GATT, fue como amor a primera vista. Y yo creo profundamente en lo que ellos promueven. Yo creo profundamente, que después pasó a ser la OMC, uh-huh. en promover la iniciativa, en promover el trabajo, en promover el comercio. Yo creo que eso le da un dinamismo a las sociedades particular, es un motor de desarrollo. Lo hemos visto en Costa Rica. Y cuando yo comparo con otros países y amigos de representantes de otros países que llegaron conmigo prácticamente en el 90 a negociar, y lo que ellos lograron en sus países en comparación con lo que logramos nosotros, estoy convencido que fuimos por la vía correcta. Tomamos decisiones que han tenido un impacto, como le decía, y eso me hace sentir que esos años que estuve alejado de Costa Rica, en realidad no estuve alejado de Costa Rica. Trabajé muy de cerca en Costa Rica y lo sigo haciendo, doña Amelia. Ya no estoy en el gobierno, pero yo tengo un compromiso con mi país, con los costarricenses. Es una cosa que no cambia. Ahora usted, porque pienso varias cosas. Primero, el gran conocimiento que tiene, la totalidad de contactos que tiene también sobre lo que está pasando en el mundo sobre este tema. Usted está fijo aquí en Costa Rica, ¿qué está haciendo? ¿Está viajando permanentemente? ¿Qué está haciendo, don Ronald? ¿Cómo está valorando Costa Rica todo lo que usted sabe y qué nos sigue dando? Porque de hecho usted es Ronald Saborío Soto de Costa Rica. Muchas gracias, doña Amelia. Vea, yo estoy viviendo en Ginebra, tengo en Ginebra mi base. Yo me casé entre tantas con una española, mi esposa María, trabaja en la OMC. Uh-huh. Nos conocimos allá y tengo 3 hijos. Yo soy de la generación en la que uno no dice, mi amor, nos vamos, porque mi trabajo es en otra parte. Así que todo es un negociado y las españolas son muy bravas. Y se llama María también. Sí. Entonces fue una decisión de familia. Tuve la oportunidad de venirme el año pasado. Decidí quedarme. He tenido un año magnífico, un año muy interesante en el que he hecho cosas diferentes. Estoy trabajando como asesor de varios gobiernos,
de diferentes países. Lo mío es el derecho internacional y la política comercial, la política sobre inversión, todo aquello que le permita a un país acercarse a los mercados internacionales, a los mercados globales, las estrategias para lograr eso. Y estoy poniendo pues esa experiencia mía en este trabajo que estoy haciendo ahora, pero también con Costa Rica. Con Costa Rica, miren, incluso con el gobierno. Está a la orden. He estado conversando en diferentes ocasiones con mi sucesor en Ginebra, con Álvaro Cedeño, a quien quiero mucho, un amigo de muchísimos años. Yo hablo con Álvaro regularmente, conversamos, comentamos. Álvaro es una gran persona, a quien le tengo un gran cariño. Igual he conversado en diferentes ocasiones con el ministro Mora sobre diferentes aspectos relacionados con el comercio. Y vengo a Costa Rica todo lo que puedo. Está viniendo de Ginebra, imagínate. Que sí. Bueno, pero en Costa Rica hemos tenido problemas interesantes, digo problemas porque han sido muy comentados en los últimos tiempos, ya cuando usted no estaba allá, digamos, pero que el tema de los aguacates. Sí. ¿Ha estado enterado del tema de los aguacates? Sí, señora, sí. La verdad es que ha habido un cambio de política. A ver, ¿qué es lo que sabe de eso? Cuénteme un poquito sobre eso, porque eso es ahora actual y ni más ni menos que con los aguacates y con México. Mire, yo me hago muchas preguntas sobre ese tema. El tema de los aguacates, la verdad es que a mí me preocupa mucho. Y me preocupa por diferentes razones. De hecho, ayer me preguntaban qué pasaría si México lleva este caso a la OMC. Si lo perdemos, ¿cuáles serían las consecuencias para Costa Rica? Y a mí me olió que la pregunta venía por ahí, ¿qué tipo de sanciones puede haber contra Costa Rica? Y yo decía, doña Amelia, que la verdad es que la sanción que pueda venir, si México nos gana el caso, si Costa Rica no cumple y al final México es autorizado a aplicar medidas de retorsión, que es como se llama la sanción que le puede aplicar a un país autorizada por la OMC, yo creo que ese sería el mal más pequeño. Ese sería el problema menor de todos los que enfrentaría Costa Rica si sigue por esta vía. Yo creo que Costa Rica, si sigue por ahí, se causaría tanto daño a sí misma de otras maneras que casi que no vale la pena hablar de esa sanción. Mire, de hecho yo creo que Costa Rica se está causando daño solita ya. Nosotros somos un país que depende enormemente del derecho internacional. Las reglas que protegen a los países pequeños, a los países en vías de desarrollo, frente a países más grandes a nivel internacional, son reglas que un país pequeño debe defender. Esas reglas que nivelan el terreno, y esas reglas que le dan garantías procesales, garantías de derechos. Costa Rica aprendió a jugar en esa liga, ganando casos, siendo respetuoso del derecho internacional. Creemos tanto en el derecho internacional que pusimos nuestra propia seguridad en las manos del derecho internacional. Así es. En el 49, en las manos de la Carta de San Francisco, de la Carta de las Naciones Unidas. Y durante muchos años hemos atraído inversión, hemos negociado tratados de libre comercio, nos hemos convertido en unos socios. Cuando digo socios, las partes en un acuerdo, fiables, un país con credibilidad. En diferentes áreas del derecho internacional, también en otras áreas hemos sido coherentes, en derechos humanos, en la parte relacionada con la protección del medio ambiente, con el cambio climático, ni qué decirlo. Vea usted el respeto que ha logrado Costa Rica, el papel de doña Cristiana, en los tratados de libre comercio. Costa Rica es una referencia. Doña Anabel González es respetadísima. Doña Rebeca Grispan la van a proponer, está propuesta para secretaria general de las Naciones Unidas. Doña Rebeca es otra de esas personas de uno cuando las mujeres también. Cuando comienza a decir nombres se arriesga a no mencionarlos todos, ¿verdad? y doña Rebeca, tiene usted toda la razón. Bueno, y otras áreas en las que Costa Rica ha sido muy coherente. Sin embargo, yo tengo la impresión que comenzamos a borrar con el codo lo que hicimos con la mano. Y es muy peligroso. Es muy peligroso porque normalmente usted tiene que haber oído hablar de este término en inglés de bully. Sí, claro. Algunas veces oigo yo ese argumento de bueno,
Otros países no aplican también medidas de este tipo. Otros países no han respetado las reglas. A ver. Sí, en derecho internacional no todo es color de rosa. Y hay países que no respetan las reglas. Y hay bullies en este mundo. Esas reglas son para protegernos frente a los bullies. Que un país pequeño y respete las reglas del derecho internacional significa que las está debilitando. Y significa que se está exponiendo. Porque normalmente el que es más pequeño, el que es más débil, ese no tiene actitudes de bully, porque es muy peligroso. Porque el bully puede reaccionar contra él. Y tiene que ser más inteligente. Y el bully se lo puede permitir, aunque a mí no me guste decirlo, el bully de vez en cuando se lo permite. Y no estoy diciendo derecho internacional, lo estoy diciendo en un montón de áreas, en el uso de la fuerza armada, en muchísimas áreas. Costa Rica no es y no ha sido nunca un bully. Y no le lucen estas actitudes de bully que está teniendo últimamente. ¿Qué otros países tienen esas costumbres? Mire, yo prefiero no nombrarlos. Pero si usted lo ve en las diferentes áreas, va desde Corea del Norte para abajo. Pero Costa Rica nunca ha sido de esa lista. Porque pienso yo, usted me corrige, que despedazar toda esa credibilidad o esa confianza lleva años después poder volver a años son años de muchos años, ¿verdad? Lleva muchos años construirla, tiene usted toda la razón. Lleva minutos perderla y lleva muchos años volver a construirla. Y Costa Rica necesita la inversión extranjera directa. Costa Rica además es un estado de derecho, doña Amelia. Nosotros hemos vendido eso. Sí. Eso le da seguridad a las relaciones fuera del país, pero le da seguridad, le da previsibilidad a las relaciones entre todos los actores en el país, también económicos. Por eso, cuando se toman decisiones por una vía, digamos la vía de la protección de la salud de los vegetales, para obtener otro tipo de objetivos, como puede ser ayudarle a un sector particular, se le está pasando por encima no solo a las reglas del derecho internacional, sino que se le está pasando por encima a toda la sociedad. Se le está pasando por encima a las reglas básicas del Estado de Derecho. Las vías son para lo que son. Si hay decisiones que se toman por razones ideológicas o por lo que sea, se toman por la vía que es y no por vías alternativas. Y a veces ve uno que yo por lo menos veo con preocupación cierta complacencia en Costa Rica. No falta la gente que me diga, amigos que me han dicho, Ronald, pero a final de cuentas, pues sí, uno sabe que están protegiendo el aguacate costarricense, pero bueno, también se vale. No se vale. No se vale. La protección de la salud vegetal es una cosa. Una política agrícola, una política comercial para mercantilista, nacionalista, si es lo que quieren, pónganlo sobre la mesa y discútanlo. Y vean el daño que le puede hacer a Costa Rica. Pero no utilicemos vías diseñadas para otra cosa, porque estamos violentando el derecho. Y cuando un Estado comienza a violentar el derecho de esa forma, debemos preocuparnos todos. Qué bien que lo ponen en esa dimensión tan profunda y tan esencial, ¿verdad? También para nuestro país, porque en más de una oportunidad dirán, mira, allá nuestro embajador está defendiendo los intereses de grupos importantes o no. O sea, son posiciones que hay que tomar trascendiendo los grupos y pensando en los valores y en los derechos que nos dan ser consecuentes con los valores, ¿verdad? Me parece, usted me corrige, pero me parece a mí que eso es así. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo ve usted el futuro en medio de un mundo en el que sí, ideológicamente hay diferentes posiciones, han asumido gobiernos gente sin experiencia en gobernar en muchas partes, y eso ha hecho que pretendan también cambios en los que tal vez no se están dando cuenta de ese tipo de cosas, como que la confianza generada hay que sacarle provecho, ¿verdad? Digo yo, se construyó durante tantos años una confianza, hay que sacarle provecho y no decir, llegaron estos y estos andan por el otro lado y entonces mejor veamos para otra parte. A ver, ¿qué piensa usted?
porque yo soy un poco lega en la materia, pero ahí cuando le da esa dimensión usted que le está dando tan profunda y de valores, me parece que tenemos que ver más allá. Bueno, yo creo que cuando en una sociedad hay descontento, y se manifiesta en las urnas, hay que oír a esa sociedad, hay que oír a la gente. Yo tengo la impresión que en América Latina ha habido un periodo en el que los regímenes populistas tuvieron su era dorada. Yo creo que se acabó. Y Argentina es un buen ejemplo, pero no es el único. Ni se pueden dejar de mencionar otros casos. Yo veo el caso de Uruguay. Veo a Uruguay viniendo de vuelta desde hace varios años, bajo Mújica, bajo Tabaré Álvarez. Los dos ya habían iniciado ese camino de vuelta. Yo no digo de vuelta dejar de lado logros sociales de ninguna manera, que yo soy muy costarricense en eso. Y creo profundamente en nuestros logros sociales y en mantenerlos. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que se les fue la mano en algunas cosas, cometieron errores, que se aislaron. En desbalance, ¿verdad? Sí, en épocas, hace unos cuantos años en que los precios de las materias primas, los precios de los productos agrícolas, los precios del petróleo, del gas estaban altos, pues sí, hubo unas fiestas muy grandotas en algunos países y creyeron que habían encontrado la vía. Pero bueno, no era sostenible. Costa Rica usó una vía distinta, la vía de la diversificación, la vía de la apertura comercial y encontró un camino que le ha permitido una fortaleza frente a las crisis más sostenible, similar a la de Chile, similar a la de Perú. No es un tema ideológico, es simplemente un tema de pragmatismo. Yo veo a países como Vietnam, como Camboya, como Laos, con un pragmatismo enorme. Entendieron que hay que competir en este mundo, entendieron que hay que hacer un giro y aceptar que la economía de mercado es la economía y sin renunciar a sus logros sociales se dejan de discursos. En eso más bien está la prueba. Sí. Y por eso, como le digo, cuando yo veo que Costa Rica tiene dudas sobre el camino a seguir, no da señales claros, por ejemplo, con respecto a la Alianza del Pacífico. Creo que nos falta una visión de Estado, nos falta una visión a largo plazo. Yo con todo respeto, me atrevo a decir que no se puede decidir no se pueden tomar decisiones que van a tener incidencia en el país en los próximos 20 años, en 30 años, en las próximas 2 generaciones, pensando en qué va a decir Twitter dentro de 1 hora o dentro de media hora y qué impacto va a tener en la popularidad. No es así. Tiene que haber una línea más clara que permita ver hacia adelante. Yo veo oportunidades muy claras en la Alianza del Pacífico, creo que es un modelo muy valioso y creo que algunas veces en los países se tiende a oír al que berrea más duro, al que berrea más, y se deja de pensar en el interés de cada uno y el interés de todos. Y usted me decía, por ejemplo, defender a un grupo, defender a otro. Hay un grupo que es muy grande en Costa Rica, que es el más grande de todos, yo creo que es el de los consumidores, somos casi 5 millones, o el de los pobres. Cuando hablamos del 20%, o números que andan por ahí, uno no puede hablar con ligereza. Y cuando piensa uno que a veces ellos tienen que pagar precios tan altos por productos de la canasta básica y que el gobierno tiene en sus manos la decisión de que esos precios sean muchísimo más bajos y no lo hace, algo no está funcionando. Ese 20%, esos millones de costarricenses que están bajo la línea de pobreza, pagan, y le doy un ejemplo, pagan precios exorbitantes por el arroz.
y alguien decide por ellos. Alguien decide que ellos tienen que pagar ese precio y es muy fácil. Eliminen las distorsiones del comercio del arroz y ellos comerían arroz barato. Vamos a hacer lo mismo con los frijoles. Les vamos a poner caro el arroz y los frijoles y no hace falta seguir adelante hablando de productos de la canasta básica. ¿Son esas las posiciones de un gobierno progresista? Maltratar de esa forma a los más pobres. Y lo digo cuando al mismo tiempo pienso que puede ser por buenas intenciones, pero son buenas intenciones con respecto a un grupo pequeño, para el cual hay que buscar soluciones. Para arroceros, para aguacateros costarricenses, hay que buscar soluciones a la medida de ellos. Lo que no hay que hacer es crear soluciones que maltratan a todos los demás. Eso es importante. Aquí dice Andrés, no entiendo cómo con señores ticos de este calibre estamos tan mal. No es justo. Estos ticos son los que necesitamos. Es un muchacho que está escribiendo esto. Ahora, usted está en el centro de la noticia, ¿verdad? Está allá en Ginebra, está oyendo y cómo las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? De una u otra forma repercuten allá, ¿verdad? En la opinión. ¿Hay preocupación por lo que está haciendo Costa Rica hasta este momento, por lo que ha insinuado que quiere hacer en Costa Rica en esta materia? Pues la verdad es que sí. A ver, Pues la verdad es que sí. Sí. Algunos no reconocen a Costa Rica en Costa Rica. ¿No reconocen a Costa Rica? No, hay cambios que son grandes. ¿Cuál diría usted que es el cambio más grande? Mire, yo tengo la impresión que en el área en la que yo he estado estos años, en el área del comercio, ojo, y no estoy hablando de Comex, yo tengo la impresión de que el Ministerio de Comercio Exterior es un ministerio con gente de enormes competencias, sí, y que sabe el trabajo que está haciendo. Me atrevería a decir que no es un ministerio ideologizado. Hay otros ministerios ideologizados, doña Amelia, en Costa Rica. Hay personas que vienen a enderezar las cosas sobre la base de su ideología o sobre la base de un discurso suyo que no funcionó además. ¿Y usted diría que esa forma, porque no pasa solo aquí en Costa Rica, pasa en muchas partes, de un lado o del otro, usted diría que esa forma, estoy diciendo forma, no contenidos, de hacer las cosas ya está superada? Porque hay experiencias que podrían enseñarles a los países a no cometer errores que ya se cometieron. Yo creo que sí, pero para eso habría que levantar un poquitito la vista y ver más allá de las fronteras. Hay que ver más allá de la frontera. Y no hace falta estar fuera de Costa Rica para hacerlo, mire, eso no hace ninguna falta. Además hay gente formada dentro del gobierno también. Lo que pasa es que cuando uno gobierna con una cartilla ideológica en el escritorio, es muy difícil tomar decisiones que sean decisiones de Estado. Pueden ser decisiones de gobierno, pueden ser decisiones de partido, pero no de Estado, no con la visión de Estado. Es cierto que no es todos los días que uno tiene estadistas, pero bueno, hay que tratar. Y cuando usted viene aquí a Costa Rica y habla con los costarricenses, y supongo que se encuentra gente de gobierno que quieren saber, y así como yo, y preguntar, ¿qué le dicen cuando usted externa estas ideas? Tampoco las externo tanto, doña Amelia. No, pues ya, hoy las externo. Me parece interesantísima esta conferencia, usted sabe, porque es una conferencia lo que está dando don Ronald. Me parece interesante que Costa Rica oiga eso. Es que uno tiene, sí, ver más allá de las fronteras, pero también abrirse el cerebro para ver otras cosas que están pasando. Cuando dice usted eso, doña Amelia, todo nos pasa. A mí me pasó una cosa muy interesante. Cuando yo llegué a Suiza, que ojo, que no es un mercado muy abierto en todas las áreas, por lo menos no era tanto cuando yo llegué como estudiante, con el presupuesto de estudiante. Y me encontré en los supermercados un fenómeno muy curioso. Las repisas o las góndolas donde estaban los huevos eran muy grandes y con mucha variedad de cajas de huevos. Y básicamente había 4 categorías que me llamaron mucho la atención, con precios muy diferentes. La primera categoría era los más caros. Huevos producidos en Suiza con la gran banderota rojo y blanco. Huevos producidos en Suiza producidos por gallinas criadas al aire libre. Sí, orgánicos. Más caro, claro. Ajá. En aquella época no se decía orgánico. No se decía, no.
Pero exactamente, que se tomaba esa consideración. Segunda categoría, un poco más barata. Huevos suizos, huevos nacionales, con la banderota otra vez, de gallinas criadas en granja. Tercera categoría, huevos importados, de gallinitas criadas al aire libre. Y cuarto, huevos de gallinitas extranjeras criadas en granja, los más baratos. Y yo como estudiante se fue a comprar los más baratos. Yo me fui a comprar los más baratos, y premillennial o anterior a los millennials, ¿verdad? Ajá. Con menos conciencia que mis hijos me han hecho desarrollar. Ajá. Después, pues fui a comprar los más baratos. Y me llamó mucho la atención y yo me dije, la verdad es que, qué maravilla. Aquí uno tiene derecho a ser rico y darse el lujo de proteger a los productores nacionales. Pues, qué bueno, si usted cree que usted debe comprar el productor nacional, está bien. Eso sí, no me prohíba hacer otro, ni me lo exija, si yo no puedo pagarlo, o si tengo que sacrificarlo al pagarlo. Si esa no es mi preferencia, o si mis posibilidades económicas no me lo permiten, que yo pueda pagar el más barato. Deme otra alternativa, sí, claro. Y es entonces el consumidor el que decide, bajo su propia conciencia y según su condición económica, qué compra. Es el ejercicio de la libertad. Y para mí la libertad es fundamental. La libertad en todos los ámbitos de la vida. Y cuando uno habla de libertad, a algunas personas se les erizan los pelos. Pero la libertad, doña Amelia, es esencial, es lo esencial. Una libertad ejercida a la par de otros valores, como la solidaridad, para proponer y lograr sociedades con libertad y sociedades justas con equidad. Pero la libertad no se le puede quitar a las personas. Y yo, cuando siento que alguien decide que el aguacate que a mí me gusta, el aguacate que yo escogí, no se puede comer porque alguien decide que me tengo que comer el nacional, creo que nuevamente hay algo que no está bien. Se le da la oportunidad al costarricense de decidir. Y habrá quien compre el nacional por las mismas razones que el suizo que yo no entendía compra el más caro. Pues muy bien. Pero no se le puede exigir tampoco al productor, al consumidor que coma arroz más caro, porque hay que proteger a un grupo de costarricenses. Y nuevamente lo digo, hay alternativas para ayudarle a ese grupo de costarricenses. Hay alternativas para ayudarle a esos aguacateros. La vía no es el nacionalismo, el mercantilismo nacionalista, que me da la impresión que es en lo que estamos cayendo en este momento. Dice don Olman Segura, ex rector de la Universidad Nacional, expresidente ejecutivo de Lina: felicitaciones a don Ronald Saborío por su exposición tan clara y valiente. Éxitos. Es valiente como doña Flores Soto, sin duda alguna. Yo le agradezco muchísimo que haya estado, que haya conversado con nosotros. Yo sé que va a dar mucho que hablar lo que usted dijo, pero que dicha que nos ayuda a ampliar también, a abrir la mente y a volver a ver hacia otras partes y a con humildad decir, estaremos haciendo algo que no es lo correcto, más allá de la ideología. Que la ideología a veces te cierra en una camisa de fuerza, que no puedes dormir si vas a hacer cualquier cosa, que se vaya un renglón o 3 renglones más de la ideología. Y aunque la ideología ya ha sido superada ya hace rato, la misma ideología ya ha sido superada en otras partes, digo yo. Esa es mi opinión, don Ronald. Yo le agradezco que haya estado aquí. Cada vez que venga por Costa Rica avíseme, porque podemos tocar otros temas, pero me parece que ha dejado un marco abierto usted para que podamos seguir hablando, y de verdad muy bien otorgado ese premio, de verdad que sí. Muchas gracias, le agradezco mucho, doña Amelia. Gracias a usted. Vea, me gustó mucho el programa de hoy. Felicidades, dice Roy Barrantes de la NAME. Ve, cuando las cosas son buenas, son buenas. No puede uno decir, ay, qué bueno esto. No, si son buenas, la gente lo va a decir. Y a mí también me parece que fue muy interesante, que todo lo que dijo lo sustentó muy bien, que habló de valores y principios también, que tocó el tema de ideología de una forma muy inteligente también, don Ronald. Yo pienso que ese tema de ideología hay que saber cómo se toca, pero creo que lo ha hecho muy claramente. Y que así, muy sencillamente, muy claramente, ha sido muy valiente también, se lo debo decir. Bueno, le agradezco mucho. Ojalá que Costa Rica de verdad tenga la sabiduría
de que usted, de poder tener su aporte, porque sé que lo está dando de todas formas, de tener su aporte para que podamos corregir lo que no está bien y soñar con lo que hay que hacer. Tener 4 clases de huevos desde los más chiquitos a los otros grandes con la bandera, pero más caros. Eso es muy importante, eso que acaba de decir él. Y sobre el tema de libertad también, porque a veces se confunde libertad con libertinaje, ¿no? Y libertad es un concepto mucho más profundo y más rico también. Sí, es tan importante, doña Todo Amelia. Lo entendí. La felicito. Usted tiene un programa maravilloso. y yo vengo, estoy dando clases. Esta semana di clases en esta universidad nueva. Ajá. El sábado también. Y nos estamos arreglando para yo poder seguir dando clases por Skype. Virtualmente. Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Ahora, entonces también lo puedo tener por Skype. Muy bien, mucho gusto. muy bien, muy bien. Amigas y amigos, hacemos una pausa y vamos a volver con un tema que queramos que no va a estar ligado con que es que se unieron los cooperativistas con los de las ferias del agricultor para poder ofrecer en las ferias del agricultor una nueva forma. Ellos, los cooperativistas, dicen: las cooperativas agropecuarias y de autogestión van a vender productos como arroz, frijoles, azúcar, café, sal, aceite y leche elaborados por ellos a las personas en las ferias del agricultor. Eso a mí me suena muy interesante, porque así se ayudan unos a otros. Vamos a ver en qué sale eso. Interesante. Mucho. Le voy a mandar información, don Ronald, para que usted vea. Entonces hoy tengo a los agricultores aquí contándonos de qué es lo que van a hacer para que usted tenga elementos de juicio a la hora de decidir. De eso se trata. Muchas gracias. Ya volvemos.